Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 35. Y la pregunta que vamos a responder el día de hoy es: ¿podemos ser cremados al morir o filmar antes de morir para donar nuestros órganos? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Gloria a Dios. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Vamos a hablar acerca de esto hoy y vamos a titular el tema de hoy: el cuerpo después de la muerte. De eso vamos a hablar en esta tarde, en esta noche. Primera de Corintios 15, 35 y dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Esta es la pregunta, el enfoque de la pregunta del día de hoy. ¿Cómo resucitarán los muertos y con qué cuerpo vendrán? Vamos a tocar algunos puntos con respecto a esto. Decía que hay dos extremos que han tocado muchos estudios bíblicos. Un extremo es que el cuerpo no importa y todo lo que usted haga con su cuerpo no importa, porque al final de cuentas lo que Dios viene a buscar es el corazón. Y está el otro extremo de la gente que, bueno, que enfatiza todo en el cuerpo y se preocupa mucho por aparentar cosas para demostrar que sí son santos y que sí están en comunión con Dios, pero los dos extremos son malos. Entonces vamos a ir por el centro de este estudio. Hay algunas citas bíblicas, alguna cita bíblica de cuerpos quemados después de la muerte. Una está en Primera de Samuel capítulo 31, versículo 11 al 13. Primera de Samuel 31, 11 al 13. Da una referencia de Saúl cuando después que los filisteos lo matan, dice que vienen unos soldados y lo rescatan el cuerpo y queman el cuerpo de Saúl. Okay. Entonces leímos Primera de Samuel, donde habla de que Saúl fue el primer rey de Israel. Saúl se desobedeció a la palabra de Dios y salió a la guerra contra los filisteos, y los filisteos le ganaron y él salió huyendo. Y dice que para que no lo atraparan los filisteos, él puso su espada y se suicidó. Se traspasó con su propia espada y quedó su cuerpo ahí tirado, pero los filisteos agarraron sus cuerpos y los amarraron con caballos, dice la historia, y lo arrastraron hasta un muro y ahí quedó su cuerpo. Después vinieron los soldados, unos soldados de un lugar cercano donde había sido la batalla, y recuperaron el cuerpo y lo quemaron. Pero esto no da referencia tampoco a la cremación, solamente aparece una referencia de un cuerpo quemado después de la muerte. Segunda de Reyes capítulo 23 versículo 16 al 20 dice, hay otra referencia y dice así: y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los de las ciudades respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo: dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos de los profetas que habían venido de Samaria, y toda la casa de los lugares altos que estaban en la ciudad de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, la quitó también Josías, e hizo también hizo también de ellas como había hecho en Betel, y tomó además y mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y los quemó quemó sus huesos y volvió a Jerusalén. Ok, aquí vemos algunas citas en el Antiguo Testamento acerca de personas quemadas, pero no es una cita para crear una doctrina y decir que está bien que quememos a los cuerpos, ni para negar que está mal tampoco que quememos a los cuerpos. Está solamente una referencia de personas que fueron quemadas. Ahora, esta pregunta nace investigando y leyendo algunos comentarios bíblicos. Thompson y Scofield dice que esta pregunta nace por la referencia del apóstol Pablo en decir que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso es una verdad absoluta. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 6, versículo 12 al 20. Dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas
Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. La vianda para el vientre y el vientre para la vianda. Pero tanto lo uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que nuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí hay una doctrina, una enseñanza que, para que la entendamos mejor, habla acerca de transferencia espiritual. Transferencia espiritual. El que se une con una mujer, un hombre y una mujer se unen, se transmiten a través de la relación íntima en la antigüedad, por lo menos a Baal, un dios pagano, un dios que le sacrificaban muertos y sacrificaban niños para él. Baal y la diosa de Acera, que aparece en el libro de Reyes, hacían ritos, y las ceremonias que se hacían eran actos sexuales. Los sacerdotes de estos dioses paganos tenían relaciones sexuales con los muertos. Tenían relaciones sexuales, y en medio de la relación sexual mataban a las víctimas con las que tenían relaciones sexuales, los degollaban, y eran sacrificios a estos dioses. Y estos muertos quedaban allí, por lo menos en el altar de Baal, quedaban los muertos hasta que se descomponían, y en descomposición el olor era tan fuerte que se llenaba de mosca el altar, y a Baal se les conoció como el dios de las moscas. Ahora, el apóstol Pablo está hablando de que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que no deberíamos dar nuestro cuerpo a la fornicación, no deberíamos dar nuestro cuerpo a la inmundicia, y que en nosotros mora el Espíritu Santo. En nosotros mora el Espíritu Santo. Está el Espíritu de Dios, que ya hemos hablado, el soplo de vida. Dios sopló en un muñeco de tierra, sopló aliento de vida, y ya está en nosotros. Pero ahora cuando nosotros hemos recibido al Señor Jesucristo, dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, y ahora el Espíritu Santo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nosotros deberíamos tomar en cuenta de que en nosotros ahora mora el Espíritu Santo. Mora el Espíritu Santo a través del conocimiento de la palabra. Mora el Espíritu Santo a través de el deseo de buscar a Dios. Mora el Espíritu Santo a través de la transformación y la obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, este cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero vamos a entender esta parte de ser templo del Espíritu Santo, porque hay un pensamiento religioso, un pensamiento evangélico, un pensamiento dogmático, que ha hecho pensar que solamente los cristianos tienen vida espiritual y que los otros literalmente están muertos espiritualmente están muertos. Pero no es lo que la Biblia está enseñando. Todos tenemos vida espiritual. Todos tenemos una vida interna. Cuando la Biblia habla de la vida espiritual, está hablando de la vida interna. Cuando la Biblia habla del alma, está hablando de la vida interna. Y
El alma está compuesta por pensamientos, emociones, sentimientos y carácter. Esta es la vida interna del hombre. Todo esto tiene un estudio que pudiéramos tocarlo más ampliamente, pero solamente lo voy a mencionar hoy. Pensamientos, emociones, sentimientos y carácter. Ahora, en las relaciones íntimas, en las relaciones sexuales, todas estas áreas son afectadas, son ministradas, son... Entonces, en realidad, Dios no está hablando únicamente del cuerpo. Claro, en el cuerpo se ejecuta el pecado, pero toda nuestra vida interna es afectada. ¿Ok? Entonces hemos leído que somos templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenéis de Dios, que no soy vuestro, porque habéis sido comprado a precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo, con nuestra manera de vivir. Ahora, según los preceptos de algunas religiones, glorificar a Dios con tu cuerpo tiene alguna idea, pero en realidad está hablando de que nuestra vida física, nuestra vida visible, glorifique a Dios. Nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de vestirnos, nuestra manera, sin caer en los preceptos de alguna religión, pero sí debemos, por ejemplo, la Biblia dice que la mujer debe vestirse con decoro, pudor y modestia, como una mujer que profesa piedad, pero no está hablando de algunos preceptos que algunas religiones han puesto: decoro, pudor y modestia. Decoro, adorno y respeto también. Modestia también habla de acuerdo a lo que somos. Y pudor tiene que ver con vergüenza. No vamos a perder la vergüenza en nuestra manera de actuar. Y no solamente de vestirnos, sino de hablar, de expresarnos. Deberíamos ser personas que reflejen la luz del Señor. ¿Ok? Ahora, este cuerpo actualmente es templo del Espíritu Santo, porque nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestro carácter también está siendo afectado por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios que ahora opera en nosotros. Ahorita que estamos escuchando la palabra de Dios, está entrando en nosotros algo del Espíritu de Dios, que es el conocimiento de su palabra. Mayor conocimiento, mayor llenura de Dios. Amén. Ahora, el fruto del Espíritu y el fruto de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 25. Quiero que entendamos esto, porque vamos a llegar a un punto donde realmente vamos a ver qué es lo que es el cuerpo y por qué, en qué posición debemos tomar en cuenta el cuerpo después que morimos. Pero no quiero que entendamos que el cuerpo no importa. Ni quiero tampoco que enfaticemos que todo se refiere al cuerpo. Y que nuestra manera de vivir, ahora soy cristiana, ahora sigo al Señor y ahora mi cuerpo, mi vida, todo tiene que ver. Y por dentro sigo siendo, decía el Señor, con respecto a los fariseos, un sepulcro blanqueado, lleno de amargura, de tristeza, de odio, de rencor, de celo, de envidia. Pero como ya me puse una corbata y una camisa manga larga y me metí una Biblia bajo el brazo, ya creo que soy santo. Y no es así. No se trata solamente de lo que podamos demostrar, se trata de lo que realmente seamos. ¿Ok? Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 25 dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Debemos tomar en cuenta que todas estas obras de la carne tienen que ver, muchas tienen que ver con nuestras emociones y otras tienen que ver con nuestros deseos. Termina diciendo el apóstol Pablo en el versículo 24, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sí? No está hablando de obras netamente que si lo hice ya pequé. No, está hablando de lo que sentimos. Ahora, dice la Biblia que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia porque tenemos un sumo sacerdote que sabe compadecerse de nosotros, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él no nos va a juzgar por lo que estamos sintiendo. Él quiere que nosotros reconozcamos lo que estamos sintiendo y la Biblia dice que el que confiesa su problema, su pecado, alcanzará misericordia. Mas el que lo niega, el que lo esconde, no prosperará jamás. Es que reconozcamos nuestro problema. El Señor dijo que Él no vino a buscar a los sanos, sino que vino a buscar a los enfermos. Y hay gente que, como se sienten sana, sienten que no necesitan de Dios. Ahora, cuando hablamos de la carne, no estamos hablando de este carapacho de carne, sino que estamos hablando de las pasiones y los deseos que se mueven en este carapacho de carne. Y mencionó muchos de ellos el apóstol Pablo. Dijo, por ejemplo, la envidia es una emoción que se mueve dentro de nosotros que llega a contaminar nuestros sentimientos. La envidia. La borrachera es un vicio. Las disensiones son pasiones. Pleitos habla de emociones. Celos habla de emociones. Ira habla de emociones. Entonces está hablando de la vida espiritual interna. No está hablando literalmente de la carne. Está hablando de una vida interna movida por los deseos de la carne. Ahora, los deseos del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Ahora, debemos tomar en cuenta un pensamiento, es que después que el hombre muere, después que su alma sale de su cuerpo, ya ese cuerpo no siente ira, no siente envidia, no siente celos, no siente vicios, no siente... ¿Por qué? Si está hablando de los deseos de la carne. Está hablando de una vida interna que se está moviendo por los deseos mundanos de la carne, por la naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Pero no está hablando netamente de la carne. Ahora, todo radica en una vida interna. Emociones, sentimientos, pensamientos y carácter. Ahí vamos viendo de lo que la Biblia está hablando. En estos días atrás tuvimos una prédica aquí en el grupo que se llamaba ¿Quién soy o qué hago? Porque muchas veces no es lo que hacemos, sino lo que somos. Y hay muchas veces que no estamos haciendo lo que queremos hacer, pero somos lo que queremos hacer. No estoy robando, pero soy un ladrón. Y en cualquier momento voy a caer. Hay una diferencia de ser un ladrón y no robar y ser un ladrón en pausa, o simplemente ser una persona honesta, pero en cualquier momento me dieron un huerto de más, me pagaron mucho dinero y yo no vi y me lo quedé. Y después me arrepiento. Sí, hay una diferencia entre eso, pero hay gente que nunca va a fornicar y se va a morir siendo un fornicario. ¿Por qué? Porque dentro de su deseo está, en su mente, su ilusión, su voluntad está dada a los deseos carnales. Entonces tenemos que entender eso. Yo sé que está un poco complicado, pero solamente para que tengamos una idea de lo que vamos a hablar. Número 3. El tercer punto es, del polvo eres y al polvo volverás. Génesis capítulo 3, versículo 19. Génesis 3, 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Este es el fin del cuerpo. Se va a convertir polvo. Está establecido en la palabra de Dios. En la descomposición del cuerpo, nuestra carne se comienza a podrir, se comienza a convertir en líquidos hasta que, bueno, los gusanos se comen lo que hay ahí y al final el cuerpo todo y al
al tiempo terminamos consiguiendo un poquito de polvo. Entonces, al polvo eres y al polvo volverás. Si tomamos en cuenta eso, también cuando la gente es cremada, se convierte en polvo. Entonces, está el aspecto natural establecido por Dios de la descomposición del cuerpo. Lo único que se acelera un poco más. Eclesiastés 9:5 dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte con lo que se hace debajo del sol. Ok, vamos a aclarar esto. Está hablando, esta cita bíblica está hablando expresamente del cuerpo. Después que el cuerpo se separa del alma, eso que queda ahí no tiene más parte no tiene más parte debajo del sol, no tiene más parte en este mundo. Y en algún punto se recuerda un tiempo y después es puesta en olvido. Sí, no hay más memoria de él. Entonces está hablando del cuerpo de las personas que han muerto. Ese cuerpo ya nada sabe, lo tiran para allá, lo rajan, lo abren, ya no tiene emociones, sentimientos, ni pensamientos, ni carácter. Todo eso quedó en el alma. Ahora, el cuarto punto es este: donde quiera que estén los cuerpos, allí se juntarán las águilas. Quiero que tomemos en cuenta que las águilas hace referencia de el alma de los que han muerto en Cristo Jesús, solamente en Cristo Jesús. Donde quiera que estén los cuerpos, ahí se juntarán las águilas. Mateo capítulo 24, versículo 27 al 28 dice: porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Cuando Cristo venga por la iglesia, la Biblia dice en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Para que ese cuerpo se levante, eso que está enterrado allí se levante, su alma tiene que venir por él. Donde quiera que esté el cuerpo, se juntarán las águilas. Esta parte de las águilas hace referencia al alma de las personas que han muerto en Cristo Jesús. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que estemos vivos, si eso aconteciera en este momento, los que estamos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos, pero primero ellos serán levantados, pero será en un momento, en cuestiones, partículas de segundo, pero ellos serán levantados primero que nosotros. Ahora, tomando en cuenta esto es donde nace el pensamiento que se ha mantenido en muchas iglesias con respecto a que no puedes donar órganos, no puedes ser cremados y que ese cuerpo que está allí tienes que mantenerlo porque un día el alma va a venir por ese cuerpo. Pero bueno, tomando en cuenta de que no todos morimos de manera natural. ¿Cómo hace una persona que se la comió un pez, un tiburón? ¿Cómo hace una persona que está trabajando en una empresa y cae en un horno y es chicharrado? ¿Cómo hace? Y si es cristiano, se perdió porque ya no puede venir por su cuerpo. No, Dios es poderoso y Él puede levantar de los muertos a todos. Amén. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 dice: y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. El mar entregó sus muertos. Ahí podemos tomar la referencia de que, bueno, viene un tiburón y se come una persona, el mar entregará sus muertos. Serán levantados donde quiera que esté el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Este es el cuarto punto. El quinto punto es cómo resucitarán los muertos, con qué cuerpo vendrán. Y ahí otra vez caemos en que si pueden ser quemados, si podemos donar los órganos, y qué pasa si yo dono mi corazón y cuando yo vaya a resucitar, entonces ¿dónde voy a ir a buscar mi corazón? Eso es un pensamiento netamente simple, pues. Debemos entender que Dios trasciende más allá de lo que nosotros podamos entender y pensar. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 36 al 58. Ahí el apóstol Pablo responde algo de lo que estamos hablando. Creo que es una de las respuestas más claras bíblicamente con respecto a esto. Dice, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 36 al 58, dice: necios.
al que hace esta pregunta, el apóstol Pablo le está diciendo, no seas tan tonto, pues. Tienes que abrir tu mente un poco más y entender. Dice, necios, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y dice el versículo 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Está dando un ejemplo con la siembra. Dice, tú siembras una semilla de aguacate y no te va a salir una mata que es pura semilla de aguacate. No. Se va a descomponer la semilla ahí y va a salir una matica. Un cuerpo nuevo. ¿Sí? Asimismo va a pasar, dice, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma, sino que una carne es la de los hombres y otra carne es la de las bestias. Otra carne es la de los peces y otra carne es la de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. Ahora, cuando hablamos de cuerpo, cuando hablamos de espíritu, hay una palabra hebrea y una palabra griega que significa viento. Espíritu significa viento. Pero cuando habla de cuerpos celestiales o de cuerpos espirituales, se está hablando de otra palabra que no recuerdo, pero significa espíritu y materia. Cuando Jesús resucitó en un cuerpo espiritual, pero ese cuerpo espiritual tenía materia. Jesús comió miel, comió peces. Le dijo a Tomás, si no crees, ven y mete tu mano aquí en mi herida. Ven, había un cuerpo palpable, aunque Jesús atravesaba las paredes y se les aparecía y se les desaparecía, pero tenía un cuerpo palpable. Ahora, sigamos leyendo. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra y resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal y resucitará un cuerpo espiritual. Quiero que tomemos en cuenta que habla de cuerpo y habla de un cuerpo espiritual. Está hablando de una materia santificada, una materia que no se contamina. Va a ser un cuerpo glorioso. No es este cuerpo que nosotros tenemos ahorita. En algún punto, algunos estudiosos más atrevidos dicen que ni siquiera vamos a tener el aparato de descomposición de los alimentos. No vamos a tener tripas y no vamos a expulsar excremento. Porque vamos a tener un cuerpo glorificado. Un cuerpo santo. Entonces, nosotros deberíamos tomar en cuenta la diferencia entre el cuerpo humano, terrenal, y el cuerpo con el que vamos a resucitar. No necesariamente, aunque el alma va a venir por este cuerpo, por esta figura va a ser glorificada. Va a tener un cuerpo glorificado. Es probable que si usted llega ahorita y firma un papel y dice, bueno, yo voy a donar mis pulmones si me llego a morir, usted no va a venir después que resucita a buscar sus pulmones. Puede ser que haya otra manera de respirar o no necesitemos respirar. Va a ser un cuerpo glorificado. No sé si puedo con el ejemplo que estoy dando dar a entender. Dice el versículo 44 de 1 Corintios 15, dice, se siembra un cuerpo animal y resucita un cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y un cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu viviente. Habla de Jesús como un espíritu viviente, pero Jesús en las dos maneras de presentarse como humano tenía materia y como resucitado también tenía materia. Porque comió, tenía un cuerpo. No era solamente aire, por eso es que no se toma la palabra
ruach como espíritu, y la gente cree que después que uno se muere solamente es aire, es viento. No, nosotros vamos a tener un cuerpo, una figura. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, y el segundo hombre es el Señor, es del cielo, el cual el terrenal, tales son los terrenales, el cual es el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Este cuerpo humano, carnal, no es el que va a entrar en el reino de Dios. Este cuerpo se va a terminar convirtiendo en polvo. Del polvo eres y al polvo volverás. Pero lo que va a ser levantado ahí es la imagen de lo que tú eres, pero con un cuerpo glorificado. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios, ni la corrupción heredará la corrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Si ahorita ocurriera el arrebatamiento de la iglesia, no todos vamos a morir, pero sí todos vamos a ser transformados. Todos vamos a ser transformados. Vamos a ser transfigurados. Este cuerpo va a cambiar de aspecto. Ah, ok. Pero sí, en el momento en que nos toque partir, no es este cuerpo el que vamos a venir a buscar, un cuerpo netamente humano. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los muertos serán resucitados con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados también con un cuerpo incorruptible, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: se olvida la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, sepulcro, tu victoria? Allí la muerte ya no tendrá parte de nosotros. La Biblia dice que los que tienen parte en la primera resurrección, ya la muerte no tiene poder sobre ellos. Ese cuerpo no va a morir más, ya que el aguijón de la carne es el pecado y en ese cuerpo no va a haber pecado. Ya que el aguijón de la carne es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos creer en el Señor Jesucristo. Este es el mensaje que predicamos, que Jesucristo es el Señor. Y si confesares con tu boca que Jesús resucitó a los muertos y que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Este cuerpo que hoy tenemos aquí, que algunos lo tienen más gorditos que otros lo tienen más guapos que otros, este cuerpo no es el que va a resucitar. Va a resucitar un cuerpo glorificado. Entonces no hay problema, desde la perspectiva bíblica, no hay problema si yo antes de morirme yo firmo de que le regalen, mire, yo dono mis pulmones, dono mis riñones, o mire, si usted agarre mi cuerpo y échenle candela y crémenlo y hagan un potecito de polvo. No hay problemas. Bíblicamente no hay problema, ni tiene que ver con la salvación, con la condenación, no tiene que ver. Este cuerpo debemos mantenerlo honrado, debemos respetarlo, debemos mantenerlo limpio para la gloria de Dios actualmente, porque lo que nosotros expresamos en este cuerpo tiene que ver mucho con nuestra vida espiritual interna. Entonces, yo no puedo decir que yo tengo problemas de droga y decir que estoy sano espiritualmente. No puedo decir.
No puedo decir que tengo problemas con un vicio y decir que estoy sano espiritualmente, porque la sanidad interna se manifiesta afuera. Este es el problema de algunas religiones que te enseñan a aparentar, te enseñan a demostrar una apariencia cuando por dentro todavía sigues teniendo problemas. Ahora, realmente nosotros deberíamos presentarnos delante de Dios tal como somos y reconocer nuestros problemas delante de Dios, y el Espíritu Santo que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día del fin. No es que yo no puedo tomarme una cerveza, no es que yo no puedo. Es que yo no debo querer ser un borracho. Esa es una diferencia entre poder y querer. Querer hacer y no poder es esclavitud. Ahora, poder hacer y no querer hacer es libertad. Yo puedo, la Biblia dice, leímos al comienzo, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. Todo lo que me domina, todo lo que se apodera de mí, y hay gente que dice, no, yo puedo dejar de fumar cuando yo quiera. Mentira, deja de fumar ahora mismo. Déjalo ahora mismo, déjalo para ver si puedes. No, no puedes. Estás esclavizado por un pedacito de papel lleno de nicotina. Hay gente que dice, no, yo puedo dejar de ver pornografía cuando yo quiera. Pero déjalo ahora mismo dejar de ver pornografía. No, no puedes, estás atado. Ahora el Espíritu Santo tiene que venir a hacerte libre. Tiene que venir a hacerte libre. Comer no es pecado. Pero hay gente que está atado por la glotonería, por la gula. Dormir no es pecado, pero hay gente que es muy floja. Necesita ser libre. Necesita ser sanado. Necesita ser transformado. Entonces no se trata de lo que hacemos, sino de lo que somos. Y lo que somos está centrado en nuestra voluntad. Cuando el Señor nos enseñó a orar, dijo que oráramos así. Señor, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como se hace en el cielo. Ahora, que alguien me diga, yo hago lo que me da la gana. Eso es mentira. El pecado te esclaviza. Cristo te hace libre. El pecado te esclaviza. ¿Cuántas veces en el mundo yo he escuchado mucha gente, en la vida mundana, he escuchado mucha gente que dice, ya no lo quiero hacer más? Y al momento, al instante lo está volviendo a hacer. No tiene libertad. Entonces no se trata de lo que demostremos con el cuerpo, sino de lo que realmente somos. Es que realmente nosotros deberíamos vivir en libertad. Jesucristo dijo, ligera es mi carga, fácil es mi yugo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Nosotros no tenemos descanso porque nuestras almas están siendo cargadas de un montón de cosas que necesitamos ser libres. Ahora el cuerpo, este cuerpo se va a descomponer, dijo el apóstol Pablo, tanto el vientre como lo que comemos, eso se va a descomponer. Una pregunta, Miguel, ¿yo me puedo hacer un tatuaje o es malo también? Ok. La Biblia habla literalmente que no debemos hacernos marcas e imágenes en el cuerpo. Eso es ya un mandato bíblico. Pues eso es como decirte que puedes fornicar porque el cuerpo no importa. El apóstol Pablo dijo que no vamos a dar nuestros miembros a la fornicación porque nuestros miembros son parte del cuerpo de Cristo. Ahora, si ya tú lo hiciste, no es que tienes un pecado capital y ya estás expuesto al infierno y tal y qué sé yo. No. El Señor perdona todos nuestros pecados y hace de nosotros una nueva criatura. Ahora, de poder puedes. Tú puedes. Si tienes la plata y vas, te lo haces, tú puedes. Pero ¿en qué te conviene? ¿En qué te edifica? Y bueno, eso de los tatuajes tiene más un trasfondo espiritual. Que entonces he visto gente que después que tiene sus tatuajes, entonces también tiene unos demonitos que los fastidian y ay, oren por mí porque es que no me dejan quieto. Eso tiene más que ver con la vida espiritual. Ok. Dice Daniel capítulo 12 versículo 1 al 3 y con esto cerramos. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo serán librados
será librado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro de la vida, y muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ok. Aquí vemos como que también los pecadores se van a levantar con su cuerpo. Pero ya será, ellos sí, los pecadores sí se van a levantar con ese cuerpo para ser juzgados. Nosotros los cristianos vamos a ser levantados con un cuerpo glorificado. Dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Vamos a tener un cuerpo lleno de gloria, un cuerpo glorificado, santificado, limpio, un cuerpo maravilloso. Allí los kilitos de más ya no van a estar, las orejas grandes ya no van a estar, vamos a estar maravillosamente guapos. Entonces es que vamos a tener una figura angelical, vamos a tener una figura perfecta, una figura sin pecado. En realidad nuestro cuerpo, ahora que tenemos alma, debemos tratar de vivir con honestidad, con decencia, con pudor, con reflejando pues lo que somos hijos de Dios, pero este cuerpo no es el que va a ser levantado. Este cuerpo es el que van a sembrar y van a meter allí en el cementerio, en el hueco, los que tengan la dicha de ser enterrados. Otros simplemente van a dejar de existir. Estamos viviendo tiempos difíciles y supuestamente dicen que las guerras que se presentan van a ser con armas muy poderosas. Imagínate, nos vamos a desintegrar. Pero los que llegan a morir en esas guerras. Pero en realidad el Señor es poderoso para levantar nuestra imagen, nuestro cuerpo, donde quiera que estemos. Amén. ¿Entendimos? Pregunta respondida. ¿Estamos claros en lo que es este cuerpo? No es que no importa y podamos hacer con él lo que queremos, pero tampoco es que debemos enfatizar en que todo radica con el cuerpo. Muchas cosas de las que hacemos que en la vida no tiene que ver con nuestro cuerpo, tiene que ver con nuestra vida interna, con nuestras emociones, nuestros sentimientos que necesitan ser sanados. La Biblia dice: conocerías la verdad y la verdad te haría libre. La Biblia dice que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Entonces necesitamos es que la palabra del Señor, la verdad de Dios, la luz de Cristo resplandezca en nuestros corazones, y nuestras vidas van a comenzar a ser transformadas. Amén. Damos gracias al Señor por esta noche, damos gracias a Dios por esta palabra.